Es importante tener presente la conducta de las personas, así como las relaciones interpersonales que afectan directamente el clima laboral. Cuando los empleados están descontentos, es porque la empresa no ofrece a sus reclamos. A menudo se crean conflictos pequeños, se aumenta el ausentismo y reducen su productividad. Es necesario crear un código de conducta y difundirlo, crear un entorno de igualdad, donde todos se sientan respetados por la organización y por sus pares, que todos tengan posibilidades de crecimiento según sus capacidades y hacer respetar la diversidad en una economía donde gente de todos los estratos culturales y sociales se suman cada vez más al mercado laboral. La responsabilidad social de la Administración de Recursos Humanos tiene que ver con asegurar buenas condiciones de trabajo, relaciones y buen trato al personal en general. La presencia de empleados frustrados y estresados habla de una mala administración interna, lo cual atenta contra el propio negocio. Surge el outplacement, mejor traducido como reubicación. Es un conjunto de técnicas para reubicar trabajadores, cuando por fusiones, adquisiciones y reestructuraciones hay que prescindir de parte del personal. Se trata de contenerlos y reorientarlos, para facilitarles una positiva reinserción laboral y que no se vea afectada su reputación en el mercado de trabajo, ni su vida familiar. El outplacement es una herramienta moderna de los recursos humanos, conocida también como desvinculación programada o asistida para el personal, a través de un proceso de asesoría, apoyo, orientación y capacitación, ya sea para la reubicación del empleado a otro puesto, otras funciones o para la asistencia en la búsqueda de un nuevo empleo con condiciones similares en el menor tiempo posible, con el objetivo de evitar trastornos, costos, deterioro del clima laboral, fuga de talentos y la reducción de la productividad en general de la empresa. Outplacement es un proceso de asesoría, apoyo, orientación y capacitación dirigido a la persona por egresar o ser transferida para la búsqueda de un nuevo empleo o actividad de calidad, nivel y condiciones similares a las de su anterior ocupación, en el menor tiempo posible. El outplacement se desarrolló en la década de los 40 en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como una estrategia de apoyo para las personas que eran desvinculadas, es decir, despedidas de sus empleos con el objetivo que pudieran encontrar otro trabajo de manera rápida. Empezaron a preocuparse por los traumas y estrés que producía la pérdida del trabajo, la reestructuración y la reducción personal en el ámbito laboral, tanto para el empleado como para el empleador y su organización. A medida que los años han pasado, factores como la internacionalización de las empresas han hecho que el esquema de una trayectoria profesional lineal se haya desplazado hacia una de adaptación, de supervivencia y el desarrollo de competencias múltiples. De allí que el outplacement haya adquirido ahora más relevancia e importancia que nunca. Dentro de las estrategias con que cuenta el área de recursos humanos de la empresa, podemos mencionar utilizar incentivos para la salida voluntaria, como paquetes de jubilación anticipada, para reducir el número de empleados frente a los despedidos. Imponer una congelación de la contratación para evitar reducir la plantilla actual frente a la contratación de empleados cuando se necesita, incluso si esta contratación implica despedir a trabajadores actuales. Servicios de colocación externa. Ofrecer un apoyo continuo a los empleados que se han ido, tal vez ofreciéndoles ayuda para encontrar otro trabajo, frente a la postura de dejar que los trabajadores que se han ido los tomen por iniciativa propia. Apoyo emocional. Se suelen ofrecer consejos para ayudar a los empleados a superar los sentimientos asociados con la pérdida del puesto de trabajo.
Puede ser el shock, la furia, la negación y la autoestima. Y por último, la recolocación. Aceptar el compromiso de volver a contratar a los trabajadores despedidos si las condiciones mejoran, frente a la postura de evitar cualquier tipo de trato preferente en la contratación con los antiguos empleados. En el outplacement van a participar el personal de recursos humanos, gerentes, jefes, sindicatos, etc. Este enfoque gerencial pretende asistir a los desvinculados por un periodo prudencial de 6 meses, ya sea por cambio de funciones o por despido. El outplacement ocurre cuando una empresa está en downsizing o en reingeniería. Por lo general, es inevitable que se tome la decisión de rotar al personal según sus capacidades y aptitudes. También es más inevitable recortar al personal para lograr el right sizing, es decir, el tamaño óptimo de la empresa para su mayor eficiencia y máxima rentabilidad. Como se ve, el outplacement implica toda una reeducación del ejecutivo, actualizándolo sobre las realidades del mercado y cómo su perfil puede ser recibido en las redes de contactos que le ayudan a construir con un entrenamiento específico. También implica la reducción de los conflictos emocionales y que el colaborador desvinculado se sienta gratificado por el interés que se muestra por él, percibiendo la situación no como algo riguroso, sino como un nuevo desafío profesional, mediante una reformulación de su vida profesional, para obtener los beneficios, que es encontrar dentro de sí mismo los recursos profundos de confianza, de dinamismo e iniciativa, de identificar los puntos de alcance y sus motivaciones, de reconocer las cualidades y concretar su potencia en un mercado definido. En primer lugar, están los objetivos dirigidos a ayudar al personal que sufre la desvinculación, contribuir a disminuir al mínimo posible la duración del periodo de paro o desempleo del desvinculado, procurar que la desvinculación sea percibida por el afectado como un desafío y una nueva oportunidad, más que como un quiebre o una desgracia. Evaluar y facilitar medios a los trabajadores desvinculados para su reinserción o reconversión laboral o su autoempleo de acuerdo a sus capacidades. Mejorar la calidad de vida durante la jubilación y disminuir el temor a la jubilación anticipada. En segundo lugar, debemos considerar los objetivos que se relacionan con la empresa. Proporcionar respaldo técnico profesional al egreso o despido, convirtiéndolo en un proceso administrativo integrado de forma natural a la vida organizativa. Apoyar a los directivos o ejecutivos que deban efectuar el despido. Desarrollar en forma completa la gestión de los recursos humanos en la empresa. Mejorar el clima laboral entre quienes se quedan en la compañía. Los empleados que se quedan evalúan a su empresa según el trato que se les da a sus compañeros. Cuidar la imagen de la firma ante la comunidad. En resumen, el objetivo principal de la desvinculación es lograr que aquellos que tienen que ser ineludiblemente despedidos reciban un trato digno para que puedan continuar exitosamente su carrera laboral. Las empresas tienen una responsabilidad social y deben ser coherentes con los valores y principios empresariales. Aspectos que debe tener presente el responsable del área de recursos humanos al realizar un despido. La comunicación. Estos deben ser informados de manera directa por su jefe inmediato, en una conversación cara a cara, breve y directa. El jefe debe expresar su reconocimiento a la contribución que ha hecho el empleado. Si considera pertinente, deberá indicar las prestaciones y retribuciones que va a percibir por su despido. La forma como se anuncia la desvinculación impacta en la percepción que los empleados tienen de una compañía que se dice responsable.
así como la productividad de los que se quedan. La forma equivocada de decir adiós se traduce en un mal manejo del cambio, y las estadísticas lo demuestran. Los rumores de una posible reducción en la plantilla pueden ser muy peligrosos para los trabajadores, así como para las relaciones de la organización con sus clientes, proveedores y la misma comunidad. Se debe desarrollar un plan para proporcionar información sobre la reducción de la plantilla a clientes externos, a través de medios de comunicación, así como a los trabajadores mediante comunicados internos. De esta manera, los directivos harán frente a los rumores y será más fácil el manejo de los despidos. Mantenimiento de la seguridad. Una reducción de la plantilla puede poner en peligro las instalaciones o propiedades de la organización. Los empleados podrían ser expulsados apresuradamente del edificio, escoltados por vigilancia de seguridad y posteriormente recibir sus pertenencias personales. Se puede dar en situaciones que impliquen manejo de información o valores de alto riesgo. Tranquilizar a los supervivientes de una reducción de la plantilla. La moral baja y el estrés podrían empeorar si la reducción de la plantilla no se realiza de manera adecuada, ya que el personal que se mantiene dentro de la organización se puede enfrentar a varias dificultades, como puede ser el incremento en sus cargas de trabajo, desconfianza en la recepción de sus pagos y el temor a ser despedido en un corto tiempo. Resulta beneficioso para la empresa que se desprende de trabajadores, ya que es menor la tensión entre el personal y el tiempo que los desvinculados le dedican a conseguir nuevo empleo, desde que toman conocimiento de la situación. Y ciertamente eso es muy bueno para el futuro del empleado, ya que en general los empresarios no suelen ver a quienes han pasado largos periodos de inactividad. En el outplacement se puede ayudar, por ejemplo, a los empleados para que puedan redactar mejor sus currículums y cartas de presentación. Igualmente, se les puede enseñar a manejar de forma más óptima con palabras clave relacionadas con los puestos que están buscando, su ubicación, etc. Otro ejemplo de outplacement consiste en brindar a los empleados seminarios online sobre el proceso de búsqueda de empleo. Se recomienda un programa que tenga módulos en línea con tanto video como texto para todo tipo de estudiantes. Estos módulos deben ser a su propio ritmo y estar siempre accesibles para que el participante pueda revisar la información cuando sea necesario en el futuro. Ventajas del outplacement para la empresa. Minimiza el impacto negativo de una reducción de personal. Aminora la baja productividad del personal que permanece en la organización. Reduce significativamente los problemas legales. Promueve una imagen positiva de la compañía internamente, así como con clientes, proveedores, la comunidad, el sector y los medios. Ventajas del outplacement para la persona. Fortalece su autoestima, confianza, enfocándose a la productividad en su búsqueda de empleo. Permite evaluar e identificar habilidades, preferencias y oportunidades laborales. Minimiza la comunicación negativa entre los miembros de la organización que permanecen con los que salieron. La selección y contratación de personal son partes importantes del proceso de empleo, mediante el cual una organización se asegura contar siempre con el número adecuado de empleados que posean las competencias necesarias, en los puestos correctos y en el momento oportuno para lograr sus objetivos. Debe realizarse dentro del marco de ética personal y de recursos humanos. Esto es así porque se trata de la búsqueda y contratación del talento que tanto se necesita para la obtención de los objetivos establecidos por la organización. Por esta razón, su importancia demanda muchísima atención y sobre todo un manejo correcto a la hora de llevarlo a cabo.
La ética en la selección del personal es crítica a la hora de tomar decisiones en la contratación de manera justa. Los intereses son muchos para ambas partes. La compañía debe velar por encontrar a la persona correcta para el puesto, mientras que el candidato debe participar y sentirse en un ambiente propicio para darse a conocer. Las cuestiones éticas se relacionan en gran medida con temas discriminatorios, y estos son los que más presentes están en los procesos de selección. Las organizaciones, aunque hayan redactado sus códigos de ética, no tienen muy claro en cómo debe ser la relación con las personas que no pertenecen a la misma, pero que al participar en un proceso de selección toman contacto directo con los procedimientos internos. La contratación individual no solo es una necesidad legal, sino una necesidad administrativa, ya que se establecen cláusulas legales y administrativas, como la duración de la relación de trabajo, horarios de prestación de servicios, prestaciones, etc., ya que la contratación de la persona adecuada para un trabajo tiene un efecto positivo sobre la productividad. Es importante que éste se realice en el marco de políticas y lineamientos éticos dentro de la organización. Dentro de los puntos básicos que contiene un código de ética, podemos encontrar la responsabilidad profesional, el desarrollo profesional, el liderazgo ético, la imparcialidad y la injusticia, los conflictos de intereses y el uso de información. Un código de ética establece las reglas por las cuales una organización está viva. Sin embargo, el hecho de que exista este documento no es una garantía de que el personal se desempeñe de manera ética, por lo que es importante que los empleados reciban ejemplos reales de comportamiento ético. Conviene definir brevemente qué es la ética. La ética es la ciencia que trata sobre la conducta moral del ser humano. La moral, en cambio, se refiere al conjunto de normas y valores que regulan la conducta individual y social del ser humano. Cuando se aborda la cuestión de la ética en procesos de selección, se trata, por un lado, de establecer cuáles son esas normas, que son valores éticos, que deben subyacer al proceso, y por otro, asegurarse de que las prácticas de selección se mantengan dentro de los límites éticos establecidos, que es la moralidad. Es importante mencionar algunas cláusulas de los códigos de ética. Demuestre cortesía, respeto, honestidad y justicia. No emplear un lenguaje ofensivo. No ofrecer sobornos. Mantener la confidencialidad de la información. No acosar sexual, racial, étnica o físicamente a los subordinados, superiores, compañeros de trabajo, clientes o proveedores. Los problemas éticos frecuentes, su aplicación afecta tanto a las relaciones externas, que son clientes, proveedores, sociedad, etc., como las relaciones internas, trabajadores, directivos, etc. En el ámbito interno, se debe poner especial atención a la demanda de ética por parte de los empleados, que exigen la aplicación de unos valores que eviten malas prácticas en la gestión de los recursos humanos. En el ámbito externo, la empresa se enfrenta continuamente a conflictos de intereses que tienen que ver con la calidad de sus productos, con las relaciones con las diferentes administraciones, con sus proveedores, accionistas, opinión pública, etc. Se exige de ella una actitud responsable para con dicha comunidad, ya que un comportamiento ético o poco ético repercute directa o indirectamente. Hay problemas éticos internos, que es la discriminación e igualdad de oportunidades, acoso moral o mobbing, retribución justa y confidencialidad y privacidad de la información. Problemas éticos externos, veracidad y transparencia informativa, publicidad engañosa, respeto medioambiental, corrupción y calidad de los productos. Se tiene la idea que dentro de las empresas le corresponde al responsable del área de recursos humanos establecer la conciencia de la organización. La experiencia nos indica
que muchas de las fallas éticas, fraudes, robos de información, uso y asignación de recursos de manera indebida, etc., ocurren en el campo de la administración de recursos humanos, razón por la cual, para que las organizaciones crezcan y prosperen, se debe emplear a buenas personas, empleados que tengan bases éticas sólidas. El gerente de recursos humanos puede ayudar a fomentar una cultura ética, pero eso significa más que solo colgar carteles del código de conducta en las paredes. Debe ayudar a introducir prácticas éticas en la cultura corporativa y a establecer un ambiente donde los empleados de toda la organización trabajen para reducir las fallas éticas. Los recursos humanos deben revisar y hacer cumplir las políticas de gobierno organizacional y la implantación de métodos para garantizar un alto nivel de integridad y eficacia de los ejecutivos. Todos los empleados deben saber qué es ético y poco ético en su área específica de operación. Se debe fomentar el diálogo de tal manera que los trabajadores de distintas áreas sepan qué es ético. Seleccionar y contratar al personal adecuado repercute en la productividad de la organización o empresa. Una empresa que selecciona empleados de excelente calidad genera enormes beneficios para ella misma, así como para el personal. Sin embargo, realizar adecuada y éticamente estas acciones representa un gran reto para los responsables de recursos humanos, ya que si se realiza una mala contratación, puede ocasionar un daño irreparable. Puede afectar el estado de ánimo de todo el personal, ocasionar altos costos a la empresa, y los riesgos son mayores si se trata del personal expatriado. Relacionar adecuadamente a las personas con los puestos y la organización es la meta del proceso de selección. Si las personas están sobrecalificadas, subcalificadas o por alguna razón que no se adapten al empleo o a la cultura de la empresa, serán ineficientes y probablemente abandonen la empresa, voluntariamente o no. La responsabilidad recae en el gerente, que debe realizar el paso más decisivo, que es la contratación. La elección final se realiza entre los que continúan en el proceso, después de haber evaluado las verificaciones de referencias, pruebas de selección, investigaciones de antecedentes y la información de las entrevistas. La persona con las mejores calificaciones generales puede o no ser contratada. Una falta de ética, en donde puede caer el responsable del área de recursos humanos, puede ser una contratación negligente, que es la responsabilidad en que incurre un empleador cuando falla al realizar una investigación razonable de los antecedentes de un solicitante o candidato y después asigna una persona potencialmente peligrosa a un puesto donde puede infligir daño en la organización y en los demás. En el marco de la Unión Europea, la Comisión Europea ha creado el Libro Verde de la Comisión Europea para fomentar el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y para preservar una serie de principios. Responsabilidad social de las empresas en la dimensión interna. En cuanto a captar nuevos recursos humanos cualificados y retenerlos en la empresa una vez contratados, la mejora de la información en la empresa, un mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio, la no discriminación en la retribución y justa función de la aportación de cada trabajador, etc. Para la utilización de prácticas responsables de contratación, la no discriminación, procurando ser sensible con las minorías éticas, trabajadores de mayor edad y personas desfavorecidas o discapacitadas. En el ámbito de la formación, es conveniente una estrecha colaboración con los agentes locales que diseñan los programas de educación y formación para fomentar y facilitar el paso a los jóvenes en el ámbito laboral. Salud y seguridad en el lugar de trabajo, que permita distinguir a las empresas que cuiden la seguridad de los empleados. Adaptación al cambio.
La empresa debe equilibrar y tener en cuenta los intereses y preocupaciones de todos los afectados por los cambios. Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales. Estas deben comprometerse con las comunidades locales. Responsabilidad social de las empresas en la dimensión externa. Comunidades locales. Abarca el entorno local a nivel pueblo, ciudad, estado o en el mundo mundial, mediante la creación de puestos de trabajo, salarios, prestaciones, generando así prosperidad. Socios comerciales, proveedores y consumidores. Los consumidores no pueden sentirse burlados o estafados, dado que esperan de quien les ofrece el producto o servicio. Derechos humanos, lo que respecta a las actividades internacionales y las cadenas de suministro mundiales. Problemas ecológicos mundiales. Conseguir un desarrollo sostenible está cobrando mayor importancia en la escena internacional. La diversidad y la igualdad de oportunidades en el empleo. Actualmente la fuerza laboral se encuentra conformada de manera muy diversa: padres y madres solteros, madres que trabajan, mujeres de negocios, trabajadores de color, menores de edad, personas de la tercera edad, con discapacidad, inmigrantes, jóvenes con un nivel educativo o habilidades limitadas. Esta condición ha dado origen a una serie de situaciones orientadas a discriminar a la gente trabajadora, situación prohibida por la ley, a la cual los responsables de dirigir una organización deben hacer una frente en busca de alcanzar los objetivos organizacionales, individuales del trabajador, de la sociedad y del país en general. Por lo tanto, el directivo que busque el éxito debe trabajar con personas distintas y cuyo reto es sacar provecho a esta diversidad. La diversidad plantea retos para los directivos, es decir, una diversidad no garantiza buenos resultados. Para ello, es necesario buscar un equilibrio en la diversidad de los empleados, buscar un equilibrio entre las necesidades individuales y la justicia con el grupo. La superación de la resistencia al cambio, garantizar las coherencias del grupo y las comunicaciones abiertas, evitar el resentimiento de los empleados y las reacciones, conservar a los empleados valiosos y maximizar las oportunidades para todos. Grupos que tienen más probabilidad de quedar relegados dentro de una empresa. Algunos principales motivos para la discriminación laboral son la edad, género, orientación sexual, discapacidad, raza o etnia, y religión o ideología, circunstancias personales. En la siguiente figura se pueden apreciar los diferentes conceptos a que se hace referencia en la diversidad: la raza, sexo, religión, edad, grupo étnico, educación, habilidades, discapacidades mentales, discapacidades físicas, valores y motivación, orientación sexual, estado civil, situación familiar, personalidad, antecedentes académicos, conocimientos tecnológicos y apariencia física. La gestión de la diversidad, una ventaja competitiva. Los asesores, docentes y dirigentes de empresas son de la opinión que una gestión eficaz de la diversidad es una ventaja competitiva. Esta ventaja nace del proceso por el cual la gestión de la diversidad afecta a los costes de una organización y a la actitud de los empleados, al reclutamiento de los recursos humanos, a las cuotas de mercado y a la creatividad de las innovaciones, y a la productividad y la resolución de problemas de grupo. Igualdad de oportunidades en el trabajo. La igualdad de oportunidades y de trato ocupa un lugar de la primera importancia en la política y en las actividades de la OIT. En 1919, en la Constitución de la OIT, se refería ya a la necesidad de garantizar a todas las personas sus posibilidades de desarrollo y un trato económico equitativo. En la Declaración de la Filadelfia relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, que se adoptó en 1944 y figura en el anexo de la Constitución, se afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. La mayoría de los representantes de la sociedad, políticos, funcionarios y jueces, tienen puntos de vista diferentes en cuanto a la forma de elaborar leyes equitativas sobre los recursos humanos. Un punto importante es definir las estrategias utilizadas para avanzar hacia el objetivo del trabajo justo, situación en que las decisiones sobre el empleo no se van afectadas por una discriminación ilegal.
Fundamentos legales. Durante los años 80 y principios de los 90 se dieron importantes avances en el marco jurídico normativo en materia de atención y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en México, que incluyeron modificaciones a la Ley General de la Salud en favor de las personas con discapacidad 1984, a la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social 1986 y a la Ley General de Educación 1993. Asimismo, en 1994 se modificaron otras leyes federales como la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, Ley General de Asentamientos Humanos y Ley Orgánica de la Administración Pública y Federal. Enfoques médico y social. El modelo social, por su parte, considera a la discapacidad como un ejemplo conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social. Bajo esta perspectiva, la discapacidad es considerada como una unidad socialmente construida, que surge del fracaso del entorno social para ajustarse a las necesidades y a las aspiraciones de los ciudadanos con carencias, más que de la incapacidad de las personas con discapacidad para adaptarse a las exigencias establecidas por la sociedad. La población con discapacidad es un grupo de especial atención básicamente porque es un fenómeno social que interesa desde diversas perspectivas a los sectores de la administración pública, a las instituciones privadas y a las organizaciones no gubernamentales. La discapacidad afecta no solo a las personas, sino también al núcleo familiar y a la comunidad de la que forma parte. Sus dimensiones sociales y económicas, así como sus consecuencias para la salud pública, adquieren otra magnitud. Las personas con discapacidad no presentan únicamente una limitación física en sus funciones, que se traduce como un déficit en la realización de sus actividades, sino también muestran un desajuste psicológico y una limitación en su desarrollo socioeconómico, educativo y cultural. Trabajo. Las personas con discapacidad realizan diversas actividades sociales, culturales y económicas que inciden en su desarrollo. No obstante, dentro del abanico de oportunidades que brinda la sociedad, el trabajo es concebido como un recurso estratégico que les permita mejorar su nivel de vida. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la libertad que todo mexicano tiene a dedicarse a una profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando esta actividad sea lícita. Las personas con discapacidad se enfrentan a diferentes situaciones laborales. Algunas han sido rechazadas por un empleo por la creencia equivocada de que no hay puestos dentro de la organización que puedan desempeñar de manera efectiva. El miedo a que los discapacitados puedan tener más accidentes o que puedan empeorar sus discapacidades existentes. La falta de instalaciones especiales, sobre todo para quienes utilizan sillas de rueda. Sin embargo, a medida de que las empresas han hecho las mejoras dictadas por la ley para acomodar a los trabajadores discapacitados, se están eliminando las obstrucciones físicas. Dentro de las barreras más comunes que obstaculizan la puesta en práctica con éxito de programas sobre la diversidad encontramos las siguientes. Número 1. Estereotipos y prejuicios mal fundados. Número 2. Egocéntricos. Número 3. Mala planificación profesional. Número 4. Un clima laboral hostil. Número 5. Dificultad a la hora de equilibrar la profesión y la familia. Número 6. Temores a la discriminación a la inversa. Consejos para contratar y retener empleados discapacitados. Conocer las leyes. Los gerentes de contratación en la organización de todos los tamaños y tipos deben familiarizarse con las disposiciones legales necesarias para los empleados con discapacitados. Asegurarse de que su empresa es físicamente segura y accesible. Definir y analizar los puestos de trabajo en la empresa y sus requerimientos y ponerlos por escrito. Mantener los estándares de la organización y las expectativas. Hacer un compromiso con la compañía. Conectarse con empresas similares que han contratado a trabajarse con discapacidad. Si el personal de alta dirección se compromete a la gestión de la diversidad, este será un componente fundamental del éxito de la organización. La orientación a los no contratados. Estas técnicas son aplicables de igual forma a aquellos candidatos que al término de un proceso de selección no fueron elegidos, es decir, no fueron contratados. Todos sabemos por experiencia propia o por alguna plática los sentimientos de enojo, frustración, tristeza, etc. que se viven cuando no encontramos una de estas situaciones. Algunas empresas hacen frente a estas proporcionando información al candidato para ayudarlo a ubicarse en otra empresa en un menor tiempo. Es ahí donde se hace uso del outplacement. Una manera de hacerlo es tener más de uno para ocupar el puesto bajo la forma de 2 o más finalistas. Podrá sonar como un concurso, pero hay una cierta lógica para hacerlo. Después de recibir todas las solicitudes, se pueden enviar un mensaje haciéndoles saber que por desgracia no han sido los finalistas.
Para quienes no hayan resultado ser finalistas, no hay necesidad de especificar por escrito la razón por la que no fueron considerados para la plaza. Sencillamente se pueden decir algo así: agradecemos su interés por el puesto de... Hubo muchos aspirantes calificados que considerar. De entre todos, hemos seleccionado a 2 o 3 finalistas para el cargo. A pesar de que usted está entre ellos, lo alentamos a concursar en futuras oportunidades. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese al área. Al mismo tiempo se puede hacer una llamada telefónica o en caso enviar un mensaje vía correo electrónico a cada finalista, invitándolo a una entrevista. Sería ideal para que cada uno pudiera ofrecer el puesto. Esto significa que si uno de ellos resulta no estar disponible por cualquier razón, se la podrá cubrir con cualquiera de los otros. Se podría pensar que es un proceso demasiado formal para toda una empresa. Sin embargo, existe una razón importante para ello. Una pequeña o gran empresa es como un pueblo pequeño, en donde las personas no suelen salir mucho o entrar en un gran número ni con frecuencia. Todos estos individuos tienen que convivir unos con otros, sin sentirse humillados ni desanimados. Es entonces cuando algunos gramos de comunicación, en un nivel cortés y profesional, valen kilos de oro en cuanto a tratar de evitar malas relaciones en el futuro. Acoso psicológico en el trabajo. Mobbing. Fenómeno en el que una persona o grupo de personas ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir redes de comunicación de la víctima o víctimas, de destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar del trabajo. Ejemplos de lo que no es mobbing. Estrés. La respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse a presiones internas y externas. Burnout. Es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal que pueden ocurrir entre individuos que trabajan en personas. Maslach y Jackson. Acoso sexual es toda conducta verbal o física de naturaleza sexual desarrollada en el ámbito de organización y dirección de una empresa o en una relación o como consecuencia de la realización de trabajo, realizada por un sujeto que sabe o debe saber que es ofensiva y no deseada por la víctima, determinando una situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo y o creando un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio y humillante. Actitudes y comportamientos. Producir alteraciones en los procedimientos habituales de la comunicación de la víctima. Cambios en la organización que afectan directamente al trabajador. Producir ataques a la víctima en su vida privada y características personales. Aprovechar rasgos físicos distintos o discapacidad. Amenazas verbales a través de gritos e insultos. El acoso laboral en las organizaciones inicia de una forma silenciosa. Es el cambio repetitivo de una relación que hasta el momento se consideraba buena o positiva. Suele coincidir con algún momento de tensión en la empresa, como modificaciones organizativas, tecnológicas o políticas. La persona que sufre de acoso cuando comienza a ser criticada por la forma de realizar su trabajo, que hasta el momento era bien vista. Al principio las personas acosadas no entienden lo que pasa y no toman en serio las indirectas o agresiones. No obstante, la situación resulta extraña para la víctima porque no entiende lo que está pasando, ya que el ambiente laboral ha cambiado y las relaciones ya no son las mismas. Es difícil reconocer a simple vista este fenómeno, ya que se presenta bajo el disfraz de las consignas sociales establecidas dentro de una organización, ya sea pública o privada. Al mismo tiempo es una práctica frecuente que genera efectos dañinos, ya que el receptor es inducido a actos violentos, a padecer cuadros de desajuste psicológico y con ello el riesgo de perder el empleo. La primera manifestación de acoso suele consistir en hacer objeto a la víctima de constantes críticas crueles e injustificadas hacia su trabajo, su aspecto físico o sus ideas y planteamientos en relación con la tarea que desempeña. Todo ello a pesar de que anteriormente su trabajo hubiera sido evaluado como positivo o excelente. A partir de ese momento comienza el asedio persistente de superiores o compañeros, dirigido a deteriorar y denigrar la imagen pública mediante calumnias, rumores, mentiras interesadas, burlas y apodos. Las personas se aislaban, negándose a la comunicación y prohibiéndole al resto de los trabajadores explícita o tácitamente que tenga relación o comunicación con aquella. Se le excluye de las actividades sociales informales
y se le van retirando sus cometidos de mayor responsabilidad o valor añadido, ofreciéndoselo a cambio a trabajadores de menor categoría que hasta el momento desempeñan. Todo ello contribuyen a marginar y aislar socialmente a la víctima. Este problema suele llegar al Departamento de Recursos Humanos y el caso siempre es llevado por la víctima, nunca el acosador, con el estigma previo ya proyectado por él o los acosadores de tener problemas de personalidad o de ser una persona conflictiva. Por lo tanto, tienden a culpabilizarse a la víctima de lo que ocurre. Ella se lo buscaba, tiene que cambiar, tiene que arreglar las cosas con el jefe, etc. Los síntomas más frecuentes se relacionan con trastorno de sueño, ansiedad y estrés, hipervigilancia, cambios de personalidad, problemas de relación de pareja y depresión. Las alteraciones del equilibrio emocional y físico producen una desestabilización en las personas que le llegan a estar enfermas frecuentemente, con una continuidad de bajas labores que son perseverantes utilizadas por el acosador como argumentos para incrementar la mala imagen pública de la víctima y que afectan directamente a la productividad de la organización. El desenlace habitual de la situación suele consistir en que la víctima sale de manera voluntaria, puesto que no puede aguantar más, o forzosa mediante despido de la organización o pide el traslado a otra área o dependencia.